La iglesia mundana. ¿Cómo es y qué hace una iglesia mundana? ¿Y será que nuestra idea de lo que es mundano es realmente bíblica? ¿Qué tal si nuestra conceptualización de lo que es mundano es justamente mundana? Quédate conmigo, por favor, hasta el final, porque creo que te voy a sorprender con lo que vamos a desarrollar a continuación. Hace un tiempo un pastor amigo que quiero mucho me invitó a participar de una conversación con otro pastor que también respeto mucho, bajo el título ¿Cómo evitar que la sociedad moldee a la iglesia y ésta pierda su identidad? A lo que inmediatamente le respondí que la intención seguro que era excelente y que lo que iba a compartir este hermano, a quien tengo en gran aprecio, seguro era muy bueno, pero que pensaba que el uso de las palabras escogidas era equivocado, ya que aunque por seguro la iglesia no debe perder su identidad, la iglesia sí debe ser moldeada por el mundo, porque eso es fundamental para la presentación encarnacional del Evangelio. Y de hecho, ese principio misional es parte de la verdadera identidad de la iglesia, ya que Jesús es el lenguaje de Dios para todos los lenguajes y sus valores son necesarios para todas las culturas. Pablo, por ejemplo, escribió de eso a los Corintios diciendo: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. Qué contraste interesante ese. A fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. En fin, me hice de todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Y todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Eso está escrito en 1 Corintios 9, versículos 19 al 23. Es decir, volviendo al uso de las palabras de la conferencia a la que me invitaba mi amigo, el problema está en dar a entender que tener un molde que la sociedad encuentre digerible es sinónimo de perder la identidad, porque ambas cosas son completamente diferentes. Y elegí este tema justamente porque creo que tenemos una idea increíblemente superficial de lo que significa ser mundanos, y que esta idea infantil y no bíblica lastima nuestras posibilidades de ser eficaces, sobre todo en el discipulado de las nuevas generaciones. Es decir, tenemos una idea mundana de lo que significa ser mundanos y un acercamiento muy infantil a cuál es la diferencia entre nuestra identidad y moldear nuestras tradiciones y costumbres y formatos para que el Evangelio sea digerible en nuestra cultura. En demasiadas ocasiones esto nos hace tirar al bebé con el agua, como cuando en vez de enseñarle a los jóvenes los peligros de los lugares de baile, les enseñamos que la Biblia prohíbe bailar, lo cual es absolutamente contrario a lo que la Biblia enseña. Mis hermanos, conservar la identidad bíblica de la iglesia tiene que ver con los ingredientes con los que la iglesia está hecha: su credo, convicciones, valores y personas. Y la acción de moldear tiene que ver con lo que se ve de afuera y hace digerible e incluso atractiva a la receta para que la gente pueda asimilar esos valores y esas convicciones. Esto es tan simple como decir que si uno va a la China a predicar el evangelio bíblico, necesita, número 1, conocer el evangelio bíblico. Pero número 2, hablar en mandarín. Porque si no, por más bíblico que seas, las personas de China no te van a entender el mensaje. Ser bíblicos tiene que hacerse en el idioma que la gente lo debe interpretar, lo pueda conocer. Por eso es que Jesús es el lenguaje de todos los lenguajes y el Evangelio tiene valores que deben asimilarse en todas las culturas, porque son necesarios a todas ellas. O para seguir con la analogía de moldes e ingredientes, déjame decir que si el pastel o la torta, según el país, tiene forma de la patrulla canina o la cara de Messi, eso dependerá de lo que cada niño encuentra atractivo.
Pero nosotros lo que tenemos que asegurarnos es que se vea como se vea, tenga siempre los ingredientes necesarios. Tristemente esto no se ha entendido. Y algunos creen que una iglesia mundana, por ejemplo, es la que usa tecnología, o se viste a la moda, o usa estilos musicales contemporáneos, o la gente mueve el cuerpo para acompañar los ritmos en las canciones. Y peor, que una iglesia bíblica es la que canta canciones con retraso, o sea, himnos que tienen 100, 200 o 300 años, se viste con modas con retraso, por ejemplo, creen que ser bíblico es sinónimo de usar saco y corbata, no usa tecnología o usa tecnología atrasada y no por presupuesto, y usa una versión de una traducción bíblica también con retraso lingüístico, anclada en el lenguaje del siglo pasado. Y todo esto es muy simplista y superficial, y por eso es fundamental razonar a la luz de la palabra de Dios y el sentido común, lo que en verdad significa ser una iglesia mundana. Así que resumo esta introducción, lo que dijimos hasta ahora, para luego avanzar hacia responder verdaderamente la pregunta. Es cierto, mis hermanos, que no toda iglesia actualizada es bíblica, pero toda iglesia verdaderamente bíblica está actualizada. Una iglesia con retraso cultural no entiende el valor bíblico de la contextualización. Y al estilo de los judaizantes y fariseos, sacraliza lo que es periférico y relega la comunicación fiel del evangelio debido a sus costumbres, gustos, tradiciones y patrones de comportamiento. Por ejemplo, que alguien use corbata, peine canas, cite versículos, conozca bien algunas doctrinas básicas y se la pasa hablando en contra de otros sectores de la iglesia, no lo hace bíblico. Ese personaje que está allí en las redes sociales siempre condenando a todo el mundo, lo que está haciendo no necesariamente es bíblico por más que use corbata y cite muchos versículos. Y no, esto no es en contra de la corbata, por las dudas, sino de ser tan tonto de creer que eso es una señal de ser bíblicos. Claro, el gran desafío es que para discernir si algo es bíblico hay que ser primero bíblicos. Y ahí es donde el grueso de la iglesia de hoy se deja llevar por cuestiones meramente estéticas, aparentes y superficiales. Es más fácil tildar de mundanos a los que hacen cosas que a nosotros no nos gustan que simplemente asumir que lo están haciendo con un interés misional. O a la vez, es más fácil estar actualizados para que la gente venga al templo y sea parte de lo que hace la iglesia, pero perdiendo de vista lo que en verdad debiéramos estar comunicando, que no es estar a la moda, sino los valores del evangelio. Así que la iglesia mundana no es la que amolda sus formas al mundo, sino la que altera sus ingredientes con valores de la cultura secular. Y obviamente podría citar muchos, pero este es un livecast o podcast muy cortito, eso es lo que intento. Así que te voy a mencionar 3 valores que como pastores y líderes hoy tenemos que luchar para sanar cuanto antes. ¿Cómo es? ¿Y cómo se ve? ¿Y qué hace? ¿Y qué cree? ¿Y qué practica una iglesia mundana? Ahí te van algunas cosas que sí hace una iglesia mundana. Una es, evalúa a las personas de la misma manera que lo hace el mundo. Es decir, por lo que tienen o por cómo se ven. Hoy vivimos en una era de lo estético y esto se nos ha entrometido en las ventanas de la iglesia y evaluamos a la gente según los patrones estéticos de la cultura. Y uno de los patrones también de nuestro presente en Occidente sobre todo es el consumismo y el materialismo. Y entonces valoramos a las personas según lo que hay en sus bolsillos o según la marca de su ropa o según la marca de su carro, de su automóvil. Y eso es increíblemente mundano. Es decir, podés usar corbata, saber muchos versículos o ser parte de una iglesia con un formato contemporáneo, usar skinny jeans y cantarte todas las últimas canciones de Hillsong, que si valorás a las personas por cómo se ven y cómo se visten o la marca de sus cosas, estás haciendo algo increíblemente mundano, que va en contra de los valores del evangelio. Te leo Santiago capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice Santiago: hermanos míos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo no deben favorecer más a unas personas que a otras. Por ejemplo,
un hombre con anillo de oro y ropa elegante entre en el lugar donde ustedes se reúnen, y al mismo tiempo entre un hombre con ropa muy gastada. Si ustedes atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese aquí en el mejor lugar, pero al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate en el suelo, ¿acaso no están ustedes favoreciendo más a uno que a otro y mostrando así las malas intenciones con las que juzgan? Escucha, hermanos queridos, Dios ha escogido a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en fe y reciban como herencia el reino que Él prometió a quienes lo aman. Pero ustedes andan despreciando a los pobres. ¿No son ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran entre los tribunales? ¿No son los ricos los que insultan el buen nombre del Señor a quien ustedes pertenecen? Ustedes hacen muy bien si de veras obedecen la ley más importante de la Escritura, que es ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Porque si ustedes favorecen a una persona más que a otra, pecan y son culpables de no obedecer la ley. En otras palabras, ustedes son unos mundanos de primera, porque están evaluando al ser humano de la misma manera que lo hace la sociedad secular y no el Evangelio de Jesucristo. No lo estamos haciendo según el criterio de Dios, sino según el criterio del mundo. Eso es increíblemente mundano. Sea que tu iglesia cante himnos de hace 300 años o canciones contemporáneas. Sea que uses corbata o skinny jeans. Número 2. Somos una iglesia mundana cuando como parte de una cultura de consumo estamos centrados solamente en buscar poder, fama y dinero. De hecho, hice un livecast acerca de este tema, llamado Los Tres Baales. Cuando tenemos las mismas aspiraciones del mundo, solamente que con una distinta moral, pero lo que predicamos es el éxito según los patrones de la cultura, lo que estamos haciendo también va en contra del Evangelio de Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, Pablo nos exhorta de la siguiente manera, diciendo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que aunque Él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad, se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Y al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo te digo lo que aspiramos en Occidente. Lo que aspiramos es a la grandeza, a la fama, a tener mucho dinero, a tener mucho reconocimiento y poder. O sea, siendo pequeños queremos ser grandes. Pero aquí Pablo nos está hablando de alguien que teniendo todo eso se hizo pequeño por amor. Es muy interesante. Usualmente el testimonio que más nos conmueve en muchas iglesias es, él era pobre, él era un don nadie, pero mira dónde lo llevó Dios. Sin embargo, mira el ejemplo de Jesús, porque el ejemplo de Jesús es muy contrastante. Él era el más rico, el más poderoso y el más famoso del universo, que se hizo pequeño naciendo en un establo por amor a vos y a mí. O sea, en vez de ser el testimonio de alguien pequeño que llegó a ser grande, es el testimonio de alguien grande que se hace pequeño por su propia voluntad. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? Yo a veces al viajar por el mundo me encuentro con demasiados líderes cristianos que es muy notable, que están persiguiendo fama, dinero y poder. Y que desnudan que su definición de éxito es exactamente igual a la definición de éxito del mundo. La definición del mundo es, tiene fama, tiene dinero y tiene poder, quien es una persona importante. Pero así no nos juzga Dios. Y aclaro, por las dudas, el dinero, la fama y el poder pueden ser buenas herramientas para extender la gloria del Señor y compartir su evangelio. El problema es cuando son nuestras aspiraciones, cuando son nuestros objetivos. Yo te confieso, he tenido que alejarme de algunas personas en el ministerio porque me di cuenta que su gran pasión era el reconocimiento. Y te insisto, el reconocimiento no tiene nada de malo, la fama es una herramienta, lo mismo el dinero. Pero ¿qué dice el Señor? El amor al dinero es la raíz de todos los males. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El contraste es, tenemos que buscar primero el reino de Dios.
estar velando por otros y no estar persiguiendo fama, dinero y poder igual que el mundo. A veces, claro, cambiamos la moral, le agregamos un par de versículos, le disfrazamos al mensaje, pero predicamos exactamente lo mismo que la sociedad de consumo capitalista en la que vivimos. Otra, somos una iglesia mundana cuando como parte de una cultura de consumo estamos centrados en nuestro bienestar. Esto es parecido a lo otro, pero más que con aspiraciones, tiene que ver con la comodidad del egoísmo. No servimos al prójimo, ni lo que intentamos es glorificar a Dios. Unos versículos antes de lo que leímos, Pablo también dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Y cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. Hace 2 semanas estaba en una reunión con algunos pastores muy reconocidos y uno contó un testimonio que me llamó la atención. Dijo, mi iglesia se incendió y de noche me llaman mis hijos, se refería al templo, y fuimos a tratar de apagar el fuego, habían llegado los bomberos, pero ahí estaban los vecinos y escuché a varios vecinos comentar que o ni sabían que ahí había una iglesia o que no conocían a ninguno de los cristianos que eran de la iglesia. Y yo llevaba, decía este pastor, 15 años pastoreando esta congregación y me sentí muy avergonzado. ¿Será que el mundo nos conoce por nuestro servicio? ¿O lo único que hacemos es encerrarnos en nuestros templos, hablar de nuestra moralidad cristiana? ¿El mundo conoce nuestra misericordia? ¿Ve nuestras manos extendidas? ¿O solamente nos la pasamos con las manos levantadas pidiéndole cosas a Dios y en un ecosistema religioso también de consumo en vez de beneficio para los demás? ¿Es la iglesia, es tu congregación, es tu ministerio conocido por su amor, por su misericordia y por su ayuda a la comunidad? Conclusión. La iglesia debe amoldarse al mundo y sin perder la identidad. Estas son 2 cosas diferentes. Por fuera debe ser digerible, entendible y en lo posible atractiva al mundo, pero por dentro debe vivir los ingredientes de la cruz con integridad bíblica. Como esto es más difícil, hemos reducido el dicho a que no nos parecemos a nuestro contexto, pero en cuestiones superficiales. Nos vestimos con retraso, hablamos con retraso, cantamos con retraso y damos a entender que eso es bíblico. O en todo caso, para ser una iglesia relevante, somos solamente atractivos, pero lo que logramos es que la gente venga al templo buscando lo mismo que busca en el mundo, sin confrontarse con el evangelio, sin predicar arrepentimiento y entonces sin facilitar que haya una transformación radical en aquellos que son parte de la iglesia. Por eso, en respuesta a lo que acabamos de decir, digo lo siguiente. La iglesia espiritual no ve a las personas por lo que tienen y hacen, sino que ven el imago Dei, la imagen de Dios en el otro, y encarna a Cristo para que el otro lo pueda ver también. Y así tocar las heridas de Jesús, tocando las nuestras, que nos mostramos vulnerables y damos cuenta de que glorificamos a Dios porque es su gracia la que nos ha alcanzado. Número 2, la iglesia espiritual y los cristianos espirituales buscan primero el reino de Dios y no viven para conseguir dinero, fama y poder. No es porque tienen una negación o demonizan estas herramientas, sino porque las ponen en su lugar, las consideran herramientas, pero no se convierten en aspiraciones de su corazón. Esas siempre son añadiduras que debemos aprender a conquistar sin dejarnos conquistar por ellas. Y número 3, la iglesia espiritual y no mundana no vive para sí, sino que continuamente está sirviendo a la comunidad, haciendo una diferencia con los samaritanos y leprosos de este mundo. Respondo un par de preguntas y cerramos las ideas. Pasar una película del servicio juvenil es mundano. ¿Cómo va a ser mundano? Lo mundano es
Creer que hay que dar discursos de 45 minutos como aprendimos de la romanización de la iglesia, eso lo heredamos de los griegos. Eso no sucedía ni en la iglesia primitiva ni en las sinagogas. Así que eso viene del mundo pagano y no es que no lo podemos utilizar, pero es otra herramienta igual que pasar una película o hacer una obra de teatro. Con respecto al tema que las iglesias, que es más importante de la visión que la misión. Bueno, ojo con los juegos de palabras. La misión la dejó Jesús, hay que ir y hacer discípulos. La visión es cómo llevábamos a cabo esa misión en un contexto determinado. Un error dando vueltas por ahí es que hay iglesias no contextualizadas. Toda iglesia está contextualizada. El problema es que muchas veces está contextualizada con retraso histórico y en otra geografía. Estamos tratando de imitar lo que sucede en otra parte o en nuestros recuerdos y no en nuestro hoy y en nuestro lugar. Ahí es donde tenemos que contextualizarlos. A ver, algún comentario más. Hay un montón, ¿no? ¿Qué opina del ecumenismo entre iglesias con el fin de la evangelización? Bueno, si es la iglesia, es la iglesia. La iglesia tiene un credo y eso es lo que nos define como hermanos, la sangre de Jesucristo. La palabra ecuménico ha sido muy abusada, malinterpretada. Ecuménico quiere decir universal. Entonces tenemos que revisar qué es realmente lo que nos define y quiénes son nuestros hermanos. No se trata de ser evangélicos o católicos, se trata de ser verdaderos cristianos. ¿Estoy en comunión con otros cristianos? Debo estarlo, porque esa es la iglesia de Cristo. ¿Cualquier persona se puede unir a los cursos? Sí, los cursos del Instituto S25 están acreditados a nivel universitario, así que tienes que tener nivel secundario aprobado. Pero son para todos, aunque desde el perfil del liderazgo. La mayoría de los estudiantes del Instituto S25 ya son pastores, ya son líderes que están actualizando sus conocimientos, porque no es un instituto bíblico al estilo de una iglesia o de una denominación, sino que tratamos temas bien candentes, donde buscamos profesionales para responder a esas temáticas, no importa en qué iglesia estén y dónde, en qué país se encuentren. Muy bien. Conclusiones. Termino con textos bíblicos fundamentales. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, Pablo dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, aunque esas tradiciones se conozcan como cristianas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Principios como el consumismo, el clasismo, el materialismo, esos son valores seculares, anticristianos. Y podemos tenerlos sea cual sea la estética y el uso de canciones que hagamos. Y del versículo 20 al 3.1 de Colosenses leemos: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen que ver con el contexto. Tienen, sin duda, apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Ya que han resucitado con Cristo, entonces, dice Pablo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y cierro con 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El evangelio siempre será contracultural, pero contracultural en cuanto a sus valores, no en cuanto a su estética, estilos musicales, formatos cúlticos, porque la Biblia no habla de eso. Esas son costumbres y tradiciones. Dios no consume himnos europeos de hace 300 años o canciones contemporáneas hoy escritas en Australia. Él consume corazones. Él ve si nuestro corazón le está buscando y le pone primero y no el estilo musical de nuestras canciones. O si usamos o no usamos un calcetín colgado del cuello o jeans rotos para ser contemporáneos.
Esas son cuestiones estéticas y qué vergüenza que hemos dividido familias y congregaciones por esas discusiones tan pero tan ridículas. Llegó la hora de discernir qué es sagrado y no debemos cambiar. Ese es el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de la gracia de Dios que se manifestaron en la cruz de Cristo. Pero luego debemos actualizar siempre las formas. Volviendo a la analogía original, sí, la iglesia debe ser moldeada por el mundo. Debemos adquirir una forma que el mundo encuentre digerible y atractiva. Pero no debemos perder la esencia, los ingredientes, los valores de este evangelio. Si los niños de hoy prefieren que el pastel tenga forma de la patrulla canina, que tenga forma de la patrulla canina. O si prefieren que tenga la cara de Messi porque les gusta el fútbol, que tenga la cara de Messi. No importa cómo se vea la torta o el pastel. Lo importante es de qué está hecho. ¿De qué estamos hechos? No estamos hechos de los valores del mundo. Estamos hechos de los valores del evangelio. Chao, que el Señor te bendiga. Por favor, compartilo con otros pastores y líderes también.